Reflexiones de Bert Hellinger. Hay dos tipos de sentimientos: los sentimientos primarios y los sentimientos dramáticos. Los sentimientos primarios siempre van al grano, llevan a la acción y posibilitan la acción. Cuando acaban, algo ha cambiado. Con este sentimiento los ojos se mantienen abiertos porque están en conexión con la realidad. Por regla general, los sentimientos primarios son cortos. Las personas que presencian los mismos pueden quedarse consigo mismas, pueden contemplarlos, ponerse en resonancia con ellos y al mismo tiempo no involucrarse. Por el contrario, los sentimientos dramáticos son los que se expresan de forma dramática. En ellos la persona mantiene los ojos cerrados porque estos sentimientos no están en conexión con la realidad visible. Se orientan hacia una imagen interna. Por consiguiente, hay que cerrar los ojos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para poder comprobar la diferencia. Cierren los ojos e imagínense los reproches que antes le hacían a vuestros padres y cómo se siente eso. Mientras mantienen los ojos cerrados, imagínense ahora que miran a sus padres a los ojos y que permanecen en ese contacto directo. Ahora intenten mirarlos a los ojos sin hacer esos reproches. El sentimiento con los ojos abiertos es primario, sencillo, lleva a la acción. Es el que logra soltar a los padres. Los demás sentimientos, los que están unidos a reproches, se orientan según imágenes internas y se mantienen gracias a los ojos cerrados. Cuando se abren ya no podemos mantener esos sentimientos. ¿Cuál es la meta de los sentimientos dramáticos? Quieren causar impresión y quieren inducir a otros a la acción a cambio del propio actuar. Por eso, otros se sienten incómodos en la presencia de estos sentimientos. Sienten que tienen que hacer algo y al mismo tiempo saben de inmediato que no pueden hacer nada. En cuanto alguien intenta ayudar en un sentimiento dramático, el otro le va a demostrar que no puede hacerlo. Se lo tiene que demostrar porque el sentimiento dramático solamente sirve para evitar la acción. Lo mismo se puede percibir cuando alguien cuenta un sueño. También los sueños se pueden clasificar según los sentimientos primarios y secundarios. Cuando alguien cuenta un sueño, de inmediato, especialmente cuando dice soñé contigo que... entonces es un sueño que quiere conservar los problemas y que a veces tiene la intención de hacerle daño a alguien. El sueño contiene un reproche. A ese tipo de sueños no hay que interpretarlos y tampoco hay que hacerles caso. Esta es una diferenciación importante, la distinción entre sentimientos primarios que posibilitan y llevan a la acción y los sentimientos secundarios que obran como sustitutos de una acción. Mientras uno mira a otro a los ojos, no puede ni pensar mal ni decir algo negativo de él. Ustedes podrán observar esto cuando alguien hable mal de otro o de ustedes mismos. Verán que primero mira al costado,
porque se está haciendo una imagen. En el contacto directo con los ojos no se puede mantener esta imagen. Muchos de los que buscan ayuda en la psicoterapia tienen la impresión de tener que trabajar aspectos que remontan a la infancia. Dedican años de su vida a superar sucesos de la infancia, muchas veces más años de lo que la misma vida dura. Naturalmente hay cosas que tienen que ser trabajadas, pero muchos evitan de esta manera confrontarse con el presente y con aquello que toca en el momento. Una vez un amigo mío, un psicoterapeuta, enfermó de cáncer. Me llamó por teléfono y me dijo: aún tengo que trabajar algo. Necesariamente tengo que aclarar cómo fue la relación con mi padre cuando tenía 8 años. Y yo le contesté: tienes que contemplar tu final. ¿Qué quieres aclarar ahí? Él se enfadó y me colgó el teléfono. Y unos meses más tarde falleció. Si alguien se acerca con una petición, hay que preguntarse: ¿es adecuado acceder a ello? ¿En qué tanto es adecuado y cuánto tiempo le queda aún? Justamente en enfermos graves a veces se ve, en vez de contemplar el fin cercano ya, que miran hacia algo del pasado y con ello omiten lo que es importante en el momento. Con otros percibo que han llegado a un límite y no los pueden traspasar porque algo del pasado los mantiene cautivos. Entonces soluciono algo de su pasado en forma breve, muy breve. Gracias a ello recuperan sus fuerzas para actuar y se pueden ir. A menudo, en un punto determinado se ha dejado algo que se necesita para poder seguir avanzando. Por ejemplo, la confianza o la unión con una persona que fue importante para ellos. Cuando aquello que fue dejado es recuperado, rápidamente se puede seguir avanzando solo. O han cargado con algo que no les pertenece, como lo vemos en muchas implicaciones. La implicación se soluciona dejando algo ahí, a donde pertenece. Luego pueden seguir solos su camino. Muchos se acercan a la psicoterapia con la idea de que algo va a ser reparado. Con ello está ligada la imagen de la integridad, de que una terapia tiene que ser completa. En las constelaciones familiares, la clave es que en el alma cambie una orientación. En cuanto se logra esto, lo demás sucede por sí mismo. Las constelaciones familiares no deben usarse para trabajar a fondo, como por ejemplo hacer una tras otra con la intención de trabajar a fondo, todo. O por curiosidad, en sentido de quiero ver qué es lo que sucede en mi familia. Nuestra existencia no es muy segura. Nada está claramente delimitado. Los márgenes son permeables y a veces nos podemos perder. También nuestra estabilidad psíquica es precaria. Los intentos que algunos hacen para ir más allá de sus límites psíquicos, por ejemplo a través de las drogas o de ejercicios específicos, son peligrosos. Manteniéndonos en lo inmediatamente cercano es cuanto más seguros nos encontramos. El alma es como un río. Uno se mete a ese río y se deja llevar. No sabemos hacia dónde fluye y como quiera somos llevados por él. Ponemos su confianza en él. En el río de la vida todos vamos nadando juntos.